Muy buenas tardes, les habla la arquitecta Cintia Butrón. En esta ocasión me ha tocado desarrollar el tema experiencias del uso de sistemas de información y TICs, teniendo enfoques de género y habilidad. Los contenidos que vamos a trabajar de manera introductoria hablaremos de la movilidad urbana sostenible y el nuevo paradigma desde las referencias del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con una investigación que se hizo directamente en términos de diseño urbano. Hablaremos después de 4 experiencias acerca del uso de las TICs en la movilidad urbana sostenible en términos de accesibilidad. Hablaremos del tracking y de la inclusión. Además, la arquitecta Jacqueline Fernández, quien tuvo su maestría en la Universidad de Valencia, en la Politécnica de Valencia, nos hablará sobre su experiencia en género y movilidad urbana. Como manera inicial estamos trabajando lo que es el cambio de paradigma en el desarrollo urbano. Como podemos ver, el nuevo cambio de paradigma de diseño urbano pone al centro del proceso de creación de espacios las necesidades y los deseos de las personas. Si bien nosotros cuando coordinamos, planificamos y visionamos una ciudad, estamos envueltos todavía en un diseño tradicional. En la parte del proceso y el proyecto, nosotros debemos actualmente entender que existe un cambio de paradigma, en donde el diseño está basado en las personas. Si bien, como pueden ver en el mapa conceptual, hablamos de un diseño y una planificación y un proceso en el cual estemos y consideremos la escala humana, el aspecto multifuncional, la flexibilidad, la implementación rápida y continua de los procesos, entre otras cosas. Además, tenemos que entender que el análisis para poder llegar a un proyecto trabajado de manera sólida, como lo dice esta investigación hecha en Chile, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo junto al Programa de Naciones Unidas, nos establece que todo análisis parte de un estudio base. Este estudio base tiene que tener en claro que debemos preguntas orientadas, preguntas que nos permitan llegar a un conocimiento concreto de la población, para poder llegar a lo que normalmente hacemos en planificación, que es el diagnóstico, lo que al final nos permite proyectar. Como dice aquí, con frecuencia los estudios de base son dominados con tecnicismos y premisas obsoletas, pasando por alto lo fundamental. Cuando hablamos de tecnicismos y premisas obsoletas, no es únicamente reconocer que la tecnología ha llegado a nuestras manos, sino también que el comportamiento de los ciudadanos se ha diversificado y actualmente tiene un ciclo mucho más rápido. Entonces, es fundamental entender que los factores que van a asegurar el confort y que contribuyen con la mejora de la experiencia humana y de reconocer nuestros espacios, hace que nosotros como planificadores, como gestores, entendamos que tenemos que trabajar tener un proceso previo de preguntas orientadas. Como ven aquí, el punto B de movilidad sustentable para un diseño urbano toma en cuenta qué porcentajes de la población puede acceder a un espacio público de calidad a pie. Hace esta pregunta directamente, ¿qué es lo que permite que nosotros en este cambio de paradigma tengamos en cuenta también que las respuestas tienen que apoyarse en tecnología, que las respuestas no son únicamente ya de papel y mano, de personas que van a ir al campo a hacer levantamiento de datos, sino que nosotros también podemos levantar estos datos y tener una respuesta no únicamente orientada, sino también geopolítica. Es por eso que en este cambio de paradigma no solo tenemos la idea del diseño para las personas,
sino también que las personas ya tienen tecnología en sus manos. Entonces, los estudios base con respuestas correctas y geoposicionadas nos permiten ubicar estratégicamente los lugares de donde vamos a hacer levantamiento de datos, los lugares que realmente necesitamos analizar en nuestra ciudad. Muy buenas tardes, les habla la arquitecta Cintia Butrón. En esta ocasión me ha tocado desarrollar el tema experiencias del uso de sistemas de información y TICs, teniendo enfoques de género. Esta segunda parte, en donde iniciamos el análisis de las experiencias. En esta experiencia 1 vamos a hablar de los desplazamientos cotidianos eficientes. Vienen desde el análisis de la movilidad inteligente, desde la macro pregunta de cómo analizamos nuestra movilidad cotidiana. Si bien el estudio del año 2015 de Patterson y Farber, que lo tienen como referencia complementaria a estas diapositivas, nos establecen una medida de la movilidad cotidiana que son los espacios de actividad. Esta investigación analiza desde el punto de vista de los espacios de actividad rutas geoposicionadas generadas por los estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín, utilizando el aplicativo Smart Mobility Arequipa, el cual se realizó con el grupo de investigación Smart City. El rango de análisis y preprocesamiento de estos datos determinó cómo debíamos trabajarlos y cómo debíamos mostrar los resultados. Como pueden ver en la parte derecha de esta diapositiva, el primer resultado evidenciado fue de manera general las trayectorias de los 304 estudiantes dentro del área metropolitana de Arequipa. Como primer resultado se evidenció que los alumnos no salen del área metropolitana, están dentro de los distritos que alberga este territorio, esta división territorial. Por otro lado, se observaron también desde el punto de vista de clúster, es decir, de las aglomeraciones de estos puntos. Como primer resultado, analizamos los puntos en donde se aglomeraron estas rutas, los cuales se evidencian en esta pequeña imagen que es el área de ingenierías de la Universidad San Agustín, en donde observamos como primer punto el centro comercial Héroes Anónimos, el segundo el paradero de Independencia, el tercero el Parque San Martín y el cuarto el paradero de la Vía Rápida de Venezuela. Si bien se muestran los paraderos como puntos estratégicos y claves de uso de los estudiantes en las proximidades de la universidad, también lo son el centro comercial Héroes Anónimos, que en su mayoría lo conocemos, y es un componente de servicios importante para la universidad, así como el Parque San Martín, el cual genera el cuestionamiento del por qué era utilizado y por qué tenía tal conglomerado de puntos este conglomerado de puntos próximos a este espacio si no tiene paradero y es un parque completamente enrejado. Si bien podría ser un espacio de análisis para futuras investigaciones, también nos permite que pensar a nivel de gestión urbana que este parque podría tener un mejor mantenimiento, podría estratégicamente ser un espacio el cual puede tener una mejor iluminación, una mejor gestión de agua, porque realmente los estudiantes podrían estar. Muy buenas tardes, les habla la arquitecta Cintia Butrón. En esta ocasión me ha tocado desarrollar el tema experiencias del uso de sistemas de información y TICs, teniendo enfoques de género utilizando. Como experiencia número 2 tenemos la accesibilidad y tracking, que gira en torno a la brecha de conocimiento encontrada desde las mayores distancias de desplazamiento cotidiano y sus externalidades negativas.
Una de las externalidades negativas es el incremento de velocidades de viaje. La segunda es la dispersión geográfica de actividades cotidianas. La tercera, las políticas de desarrollo urbano expansivo y la segregación funcional de regiones metropolitanas. Sabemos que cada una de estas externalidades influyen directamente a cómo nosotros decidimos desplazarnos día a día. Es entonces que el análisis de los espacios de actividad ha mostrado resultados a partir de analizar las rutas, los tracking, desde un punto de vista de la movilidad urbana sostenible y la mixticidad de usos de suelo, lo que normalmente conocemos por la teoría de Richard Rogers de las ciudades y el diseño, la planificación de las ciudades compactas. Es entonces que la Universidad Autónoma de Barcelona desarrolla la línea de investigación en ciencias ambientales y sociales denominada la dimensión individual de movilidad. Para medir movilidad cotidiana de manera individual requerimos estudiar espacios de actividad. Entonces, sabemos que, como lo podemos ver a mano izquierda, la movilidad urbana afecta el comportamiento del individuo. Cuando nosotros hablamos de movilidad urbana, hablamos de proximidad urbana, y para analizar proximidad urbana podemos hablar de espacios de actividad. En este estudio hay que tener en claro de que los espacios de actividad tienen diferentes formas, métodos de ser analizados. Uno podría ser, como tienen aquí en la imagen, el polígono convexo. Otro podría ser los buffer, que son los que se analizaron en esta investigación. Entonces, para el análisis tenemos a los individuos que vienen a ser los estudiantes de la Universidad de Barcelona. El espacio de actividad es lo que les había comentado, que son los lugares con los que las personas, es decir, la comunidad universitaria de la UAB, tenía contacto directo en su vida diaria, y las proximidades urbanas. ¿Cuáles eran los equipamientos y los espacios próximos a la universidad para poder entender la movilidad cotidiana, la movilidad urbana, es decir, los desplazamientos en conjunto y cotidianos de la comunidad universitaria? Esta investigación, denominada Análisis de la extensión espacial de la vida cotidiana y el acceso a funciones urbanas en un contexto metropolitano, mediante datos de tracking individual y usos de suelo. Esta investigación trabaja anclando dos análisis y teorías importantes para la planificación de ciudades, que son la movilidad urbana sostenible y la mixticidad de usos de suelo. Es entonces que esta investigación tiene el objetivo de estudiar la accesibilidad a servicios, analizando los comportamientos de los espacios de actividad de la comunidad de la universidad a partir de la fuente de datos de la encuesta del Campus Mobility 2005 que se realizó en la unidad. Como les comentaba, tenemos dos fuentes de datos en este análisis: las encuestas de movilidad del campus universitario y los usos de suelo de la comunidad de la Municipalidad de Cataluña, que vienen a ser los mapas de cobertura de uso de suelo de Cataluña, la cuarta edición, ambas, que esta es una fuente libre de datos, y la siguiente fuente es de la Comunidad Autónoma de Barcelona, a la cual se le agregó un aplicativo móvil en donde un grupo de estudiantes accedieron a que se les haga seguimiento. Como pueden ver, aquí ya se tiene un procesamiento de datos, no hay un preprocesamiento como la experiencia anterior. La experiencia anterior este artículo muestra el preprocesamiento de los datos, cómo a nivel programación se debe trabajar con el planificador, con el urbanista de la mano para poder obtener los datos sobre lo que nosotros queremos analizar. En esta parte de la gestión es que nosotros ya hablamos de un procesamiento de datos. A mis manos, para esta investigación, llegó los datos ya procesados. Como pueden ver en la parte
izquierda se me entregaron los 104 a 103 usuarios que tenía la investigación y se me entregaron buffers. Si bien se inició con rutas geoposicionadas con tracking, estos tracking se les determinó buffer, es decir, un offset, o es decir, un área de influencia de 700 metros, la cual fue dada a partir de la revisión de artículos científicos que habían ya trabajado de esta manera, para luego conectarlo con los usos de suelo de Cataluña y poder tener espacios de actividad, 103 espacios de actividad con sus respectivos usos del suelo. De esta primera parte entendemos que trabajamos con un procesamiento y un procesamiento de datos. En este trabajo del procesamiento de datos hay que tener en claro qué es lo que queremos analizar, qué es lo que queremos saber de esos desplazamientos o de esos espacios de actividad que hemos generado de nuestra población. Entonces, como experiencia número 3, vamos a hablar de accesibilidad e inclusión a partir de los resultados que muestra la investigación de la experiencia número 2. Los resultados están evidenciados tanto por la fuente de datos de espacios de actividad como de la encuesta de movilidad de la universidad. Los espacios de actividad tuvieron 3 variables de análisis: tamaño, usos de suelo y mixticidad. Es entonces que determinamos esta tabla de análisis en donde la encuesta fue analizada desde las variables residencia, género, colectivo, modo de transporte y edad. Se tomaron estas 5 variables para extraer los datos y llegar a un análisis estadístico. Como pueden ver, el analizar los espacios de actividad desde su tamaño evidencia cuáles son, en el caso de la residencia, los espacios de actividad de mayor tamaño. En este caso, en género, podemos ver que los espacios de actividad de mayor tamaño reportados son de los varones. Los espacios de actividad con mayor tamaño son los generados por el staff, que vienen a ser los docentes, el personal administrativo de la universidad. Y en modo de transporte podemos observar un resultado importante, que el espacio no motorizado, la variable no motorizada, es la que tiene un espacio de actividad mayor. Es aquí importante decirles de que cuando se decide analizar la mediana, es lo que permite encontrar este resultado. Si nosotros hubiéramos establecido la media, lo que hubiese hecho el sistema es generarme el punto medio, el promedio en sí de todos los espacios de actividad generados. Sin embargo, la mediana trabaja el punto medio y los dos extremos. Es por eso que sale este resultado. Por lo tanto, en el caso de la edad, también resulta del 30 a 39 años que tenemos una mediana mucho más amplia en kilómetros cuadrados. Cuando analizamos, por otra parte, la accesibilidad, la analizamos gracias a que la ciudad de Barcelona tiene un extenso estudio de usos de suelo, lo cual nos permitió analizar cada espacio de actividad con el porcentaje de usos de suelo que tenía dentro del buffer que se le había determinado. Como pueden ver aquí, el tipo de suelos mucho más utilizado era el comercial y el suelo no edificado por cada una de las variables. Importante en este aspecto hablar sobre la comparativa que también permite este análisis, puesto que en el caso de las edades es evidente que el comportamiento de la población y la forma de ser de la población evidencia el uso de suelos de sus espacios de actividad. Por ejemplo, los resultados de que las personas de edad de 18 a 29 años tienen un
un alto porcentaje de áreas comerciales, a diferencia de las personas que tienen de 40 a 49 años, que ya se supone establecen una familia y tienen a cargo a sus hijos, tienen los espacios de actividad, tienen mayor porcentaje de espacios residenciales y de institucionales gubernamentales. Entonces nos muestran un poco el comportamiento de nuestra población. En el análisis de la misticidad de usos de suelo de los espacios de actividad, es importante recalcar que se utilizó la fórmula de la entropía para determinar el índice de misticidad de uso de suelo que tenía cada espacio de actividad. Como pueden ver, en el caso de esta investigación, los resultados oscilaron entre 0.86 y 0.81. La fórmula nos dice que el valor que se pegue más a 0 es un espacio territorial más homogéneo, y el valor que se pegue mucho más al 1 tiene un territorio mucho más heterogéneo, que es a lo que queremos llegar en la misticidad de usos de suelo. Es entonces que si vemos los resultados en el caso de género, las mujeres y los hombres tienen un mismo índice. Por otra parte, las personas de 18 a 29 años y de 40 a 49 también albergan el mismo índice. Sin embargo, cuando hablamos del modo de transporte, observamos que el no motorizado alberga espacios mucho más homogéneos, porque el índice está pegado mucho más a 0. Sin embargo, el privado está albergando mucho más a valores a 1, es decir, a valores heterogéneos. Entonces, las personas que utilizan el transporte privado tienden a tener espacios de actividad con mayor misticidad de usos de suelo. Esta investigación nos ha permitido, entre otras cosas, analizar resultados y entender el comportamiento de la población. Podemos concluir que las necesidades de movilidad urbana de la población han sido frecuentemente estudiadas a través de encuestas de viaje y análisis estadísticos, con el fin de entender hábitos de viaje y patrones de movilidad urbana. Además, con el uso de las TICs y métodos cuantitativos, como hemos podido ver en estas experiencias, se ha conseguido una comprensión más profunda de la dimensión individual de un fenómeno como lo es la movilidad urbana, que es posible permita tomar decisiones más acertadas al momento de intervenir la ciudad. Para la experiencia 4 vamos a analizar la movilidad urbana y el género. En este caso, invito a observar el video realizado por Urbanismo Social, que es un colectivo de la ciudad de Chile, en donde nos indican claramente que las mujeres somos las principales usuarias de los medios de transporte público, y alcanzando un 32.5% en la comunidad chilena. Nos habla también de la calidad de vida, de cómo la movilidad en la ciudad influye directamente en nuestra calidad de vida. Para hacerse esa macro pregunta, finalmente, del cómo sería una ciudad diseñada por y para las mujeres. Los invito a revisar el video. En el marco de esta exposición, la arquitecta Jacqueline Fernández nos va a dar y orientar sobre su experiencia acerca del análisis de género en la ciudad. Buenos días, en esta ocasión les habla la arquitecta Jacqueline Fernández. Les hablaré sobre el género y la movilidad urbana, la violencia de género estructurada en el espacio público. Esta investigación se desarrolló en el 2019 en la Universidad Politécnica de Valencia. Les voy a hablar
sobre la cartografía del acoso callejero mediante las aplicaciones móviles. Les cuento un caso, una experiencia propia. Cuando yo era niña, salía a la calle y mi mamá decía, la ciudad es insegura, no tienes que salir sola, siempre acompañada. Cuando eres adolescente y vas al colegio te das cuenta de que tu cuerpo no significa lo mismo que el cuerpo de un chico. A ti te acosan, te silban, te dicen frases fuera de lo común, frases agresivas, y cuando vas a la universidad y te das cuenta de que la violencia se ha normalizado en el país, que cuando te acosan es un hecho normal, es un hecho que, que la gente no lo considera fuera de lo común, que lo hemos normalizado, pues, que la sociedad lo ha normalizado. Entonces nos damos cuenta que nuestra ciudad es una ciudad donde hay violencia, violencia de género, hay acoso callejero. Y en sí es un tipo de violencia urbana que nace como un reflejo de diversos problemas sociales y se hace más visible en el contacto entre los ciudadanos y los otros. Es entonces una expresión de conflicto social, siempre es una expresión de anomia revuelta. Cuando la gente dice que una ciudad es parte de ella es peligrosa o es una jungla, quiere decir que la ciudad es peligrosa, que no se siente segura en sus aceras, que en sí esta ciudad es violenta. Para solucionar este problema tenemos que atacar el problema con un urbanismo con perspectiva de género, es decir, no un urbanismo tradicional, sino un urbanismo participativo. ¿Qué quiero decir con urbanismo de género? Acá Saida Musi nos aclara y nos dice que el urbanismo con perspectiva de género busca hablar, pensar, observar, analizar, planificar y proyectar y mantener las ciudades desde y para las mujeres, pero no de una manera exclusiva ni excluyente, sino de una manera democrática, incluyente, donde todos seamos partícipes del espacio público de una manera igualitaria, donde niños, niñas, mujeres, varones, ancianos, personas con discapacidad se sientan seguros en el espacio público y puedan acceder al espacio público. Les voy a hablar sobre Bilbao, una ciudad en España, donde el ayuntamiento creó un programa que se llama Mapa de la Ciudad Prohibida. ¿Qué significa este mapa y cómo se realizó? En sí les hablaré de que hubieron tres actores importantes, el ayuntamiento, las entidades técnicas y lo que es la población. Se hizo talleres participativos, se generaron mapas de recorridos y mapas donde se indicaban los puntos de violencia del espacio público y así se fotografía, donde se pudieron identificar puntos álgidos de violencia, que son los puntos rojos, donde se identificó espacios con mala calidad de diseño, digamos, que tenían barreras urbanas, que les faltaba la iluminación, que les faltaba vigilancia. Entonces son espacios que limitan el uso cotidiano por la ciudadanía, limitan el uso del espacio, restringen el uso del mismo. Para identificar toda esta problemática es importante cartografiar el espacio público. Las aplicaciones móviles son herramientas muy interesantes para poder cartografiar el espacio público. Podemos encontrar desde la aplicación móvil en el 2005 en Estados Unidos, una en Argentina en el 2018, en España en el 2018, en la India en el 2018. En la India fue proyectada por el ayuntamiento y que permitía cartografiar el espacio público para que la mujer se pueda movilizar en el espacio público de una forma más segura. Los resultados son interesantes porque generan mapas de calor, mapas que nos identifican los puntos álgidos. Ahora, con toda esa experiencia de esta investigación, se desarrolló una cartografía de la violencia de género en el espacio público en Arequipa a través de una aplicación móvil que se desarrolló y que se creó en esta investigación. En sí, la aplicación tiene como prototipo, se desarrolla en una plataforma donde nos da la ubicación del denunciante o del participante, los datos que queremos registrar. Fue una aplicación bastante rápida y ahí esta aplicación nos dio unos resultados bastante interesantes. El porcentaje de agresión en sí es de un 93%, la población fue agredida. En cuanto al tipo de violencia, un 55% considera que es una violencia común, un 37% que es una violencia de género y un 7% que es una violencia
violencia. En cuanto al tipo de violencia, en cuanto a la delincuencia común, se considera que un 30% de agresiones verbales, un 30% de agresiones sin arma, un 10% de agresiones con arma y un 27% de otro tipo de agresiones. En cuanto a la violencia estructural de género, podemos identificar que el 50% considera que tuvo acoso callejero, el 17% acoso físico, el 15% acoso persecución. En cuanto al lugar donde se desarrollaron los hechos de violencia, podemos identificar que el 52% se desarrolló en la vía pública, el 21% en el transporte público, es decir, en las combis, en los buses públicos, el 11% en los parques, el otro 11% en las municipalidades, en las agencias públicas. En este espacio público pudimos identificar varias carencias espaciales. Se pudo identificar que existen barreras urbanas, comercio ambulatorio, alto tránsito vehicular y lo que es la contaminación aérea. Y ahora en este gráfico podemos identificar los puntos. En el amarillo están las barreras urbanas, el rojo otra barrera urbana, luego al alto tránsito, la falta de iluminación, la falta de mobiliario, la falta de accesibilidad y la carencia de elementos verdes. En sí es importante identificar la violencia y el uso de la ciudad. Al identificar los puntos de violencia, podemos democratizar el espacio público. La población debe identificar los puntos críticos a través de las cartografías que nosotros podamos generar a través de las herramientas que genere la entidad pública. Se tienen que generar herramientas que permitan cartografiar el espacio público. Las aplicaciones móviles son una buena herramienta y tienen un gran potencial para desarrollar este tipo de cartografías. Y es importante la participación de la ciudadanía para lograr este desarrollo a nivel global y que sea un desarrollo más sostenible y sustentable en el tiempo. Es todo lo que tengo que explicar. Muchas gracias por escucharme. Y es importante cartografiar la violencia de género para tener una ciudad más segura, una ciudad más igualitaria y una ciudad más democrática, que es lo importante, una ciudad democrática. Finalmente, haciendo una reflexión de los contenidos, el consultarnos en otras ciudades cómo han logrado tener información integrada para el uso de la movilidad urbana sostenible, básicamente hemos observado la importancia de las encuestas de movilidad, así como los estudios de base que deben partir de cimientos de preguntas claras, concretas y geoposicionadas, que nos permitan tener análisis y diagnósticos certeros de nuestra población. La siguiente pregunta: en otras ciudades, ¿qué tipo de aplicaciones TIC están utilizando para el MUS? Como hemos podido ver, básicamente son los aplicativos móviles, que contribuyen directamente al análisis, al diagnóstico y también a la futura gestión de los planteamientos que nos vayamos a dar en los planes de movilidad. ¿Cuál es el impacto en la ciudad y en la población? Lo hemos visto, lo vivimos diariamente. Si nosotros no utilizamos de manera inteligente nuestros desplazamientos, si no gestionamos de manera segura cada uno de los espacios que vamos a recorrer y vamos a proporcionar al ciudadano, vamos a tener grandes impactos en la sociedad. ¿Qué dificultades existen en el Perú y Arequipa para poder aplicar estas medidas? Está claro que las dificultades están identificadas desde la sensibilización urbana. La tecnología la tenemos, el cuerpo técnico también, las ganas de invertir también. Sin embargo, es necesario que la población apoye, que el ciudadano tenga un compromiso por resolver estas encuestas, un compromiso de utilizar los aplicativos y finalmente reconozca el impacto que tiene en la ciudad el no utilizarlos o el utilizarlos también.
terminamos este tema dándoles la recomendación de leer las referencias que acompañan las diapositivas, además de ampliar el conocimiento con el video que se les ha dejado acerca de movilidad y género, y finalmente agradecerles la atención prestada.